y hemos dicho que ya bloqueé la reunión, así no me echen más. Nosotros habíamos dicho que el benceno daba reacción de sustitución aromática electrofílica y eran 5 las AES. Una era halogenación, otra nitración, otra sulfonación, otra alquilación y acilación de Friedel-Crafts. Cuando introducíamos el agente electrofílico, el benceno entraba en cualquier lado, porque en cualquier lado que entre el agente electrofílico me va a formar el mismo producto de reacción. El problema es cuando tengo los sustituyentes, o sea, tengo bencenos sustituidos. ¿Qué significa? Que yo en lugar de tener el benceno, ya tengo un heteroátomo que está unido al anillo. Entonces, ¿qué pasa? Estos bencenos sustituidos también dan las 5-SAE. Y también van a dar, va a introducirse un halógeno, va a introducirse un grupo nitro, va a introducirse un grupo alquilo o va a introducirse un grupo acilo, ¿sí? Pero ahora no va a entrar el agente electrofílico en cualquier lado, sino el que va a disponer y el que va a decidir a dónde va a entrar el agente electrofílico es el sustituyente. Por eso es que los clasificamos para estudiarlos en sustituyentes de 3 clases. La primera clase, que teníamos todos estos, la segunda clase y de tercer clase. Ahora vamos a analizar, que habíamos hecho la clase pasada, vamos a repetir. Voy a tomar uno de la primera clase, que es el fenol. El sustituyente de primera clase. Entonces, y voy a hacer una SAE utilizando, en este caso, una Y positiva que está representando el electrófilo, porque ese electrófilo puede ser o el catión bromonio, o el ion nitronio, o el trióxido de azufre, o el carbocatión, o el ion acilo. Pero como tenemos el oxidrilo, acá hay un efecto que en el benceno no existe. Este efecto es un efecto inductivo por diferencia de electronegatividad, donde el oxígeno es más electronegativo que el carbono, o sea, está sacando electrones. Y el agente electrofílico eso le molesta, porque el agente electrofílico busca electrones. Pero ¿qué pasa? Cuando el agente electrofílico entra en la posición orto, queda una carga positiva justo en el carbono donde se encuentra el oxígeno. Entonces el oxígeno le da los electrones y forma la cuarta estructura resonante, que es el ion ozono. En la posición meta, si entra en la posición meta respecto al oxidrilo, nunca la carga positiva queda en el carbono donde está el oxígeno. Por lo tanto, no se forma cuarta estructura resonante. Cuando entra en la posición para, se forma acá la carga positiva. En realidad uno dice se forma la carga positiva, pero tenemos que entender que hay una deslocalización de electrones en 5 carbonos que están con orbital P paralelos y perpendicular al plano, porque estos 5 es plano, menos este que es tetraédrico, y queda un orbital vacío, ¿no? Que como está vacío, estamos entendiendo que hay una carga positiva. Cuando entra en la posición para, genera acá la carga positiva y empieza a deslocalizarse, y esa carga positiva queda justo en un carbono unido al oxígeno. Entonces el oxígeno puede dar los electrones y forma la cuarta estructura resonante. Entonces acá hay 2 efectos. ¿Cuáles son los efectos? Uno, este efecto atractor de electrones por parte del oxígeno, que es un efecto inductivo por diferencia de electronegatividad,
y la formación de la cuarta estructura. La formación de la cuarta estructura estabiliza mucho el intermediario porque yo tengo 4 estructuras resonantes y no 3. El benceno tiene 3 estructuras resonantes. Y esta cuarta estructura compensa el efecto desestabilizador o el efecto que anularía la SAE ocasionado por el oxígeno por diferencia de electronegatividad. Pero en la posición meta no tengo la cuarta estructura resonante, o sea que lo único que existe es el efecto atractor de electrones ejercido por el oxígeno. Entonces, si yo lo comparo con el benceno, yo estoy viendo el benceno para una nitración, usamos nítrico y sulfúrico concentrado a 50 grados Celsius. Pero si yo veo la posición acá, la posición meta, veo que tiene 3 estructuras resonantes como el benceno, pero hay un efecto que el benceno no lo tiene. O sea que el fenol, el agente electrofílico, le costaría más entrar en el fenol en la posición meta. Por eso es que en una gráfica de energía en función de avance de reacción, y yo les explicaba la clase pasada, esta gráfica es solamente hasta el intermediario, o sea, estoy graficando reactivos, complejo activado e intermediario. Me está faltando la otra parte de la curva, ¿no? Es solamente para, si queremos comparar reactividad, comparamos entonces intermediario. Entonces, en meta tiene mayor energía que el benceno, porque tiene este efecto, pero en orto y para, debido a que se forma una cuarta estructura, el oxidrilo, o sea, el fenol, sería activante de la SAE en orto y para. ¿Qué significa que es activante de la SAE? Es activante porque permite hacer la SAE en condiciones más suaves que el benceno. ¿Qué significa condiciones más suaves que el benceno? Es decir, el benceno, para hacer una nitración, usábamos nítrico y sulfúrico concentrado a 50 grados. Pero si yo quiero nitrar el fenol, puedo usar nítrico y sulfúrico diluido a 30 grados. Y me va a dar ortopara, es decir, que es un activante ortopara dirigente. ¿Por qué es activante? Es decir, puede reaccionar en condiciones más suaves que el benceno. ¿Y por qué activante? Porque se forma la cuarta estructura resonante que estabiliza el intermediario de Wheeler, comparándolo con el benceno, disminuye la energía del intermediario de Wheeler, disminuye la energía del complejo activado, disminuye la energía de activación y aumenta la velocidad de reacción. O sea, yo puedo hacer la misma reacción en condiciones más suaves, con sulfúrico diluido y con menores temperaturas. Pero nunca va a entrar en meta, porque la posición meta no tiene cuarta estructura y entonces va a estar desactivada respecto del benceno, ¿no? Ahora bien, cualquier otro, o sea, todos estos que están acá, los de primera clase, todos actúan como el fenol. Son activantes ortoparadirigentes y forman la cuarta estructura. ¿Por qué la forman en la cuarta estructura? Porque tienen electrones no enlazados. Y si entra cualquier agente electrofílico de las 5 SAE, o yo puedo hacer las 5 SAE con el fenóxido, las 5 SAE con las 5 SAE con la anilina, las 5 SAE con el oxidrilo, y siempre voy a obtener orto para nitrofenol, orto para nitroanilina, porque van a entrar en orto y para, ¿sí? Porque se forma la cuarta estructura. Y todos van a reaccionar a una temperatura más baja y con condiciones más suaves que el benceno, porque son activantes de la SAE, activan la SAE, porque forman la cuarta estructura, porque tienen electrones para formarla. Si ahora voy a analizar el tolueno,
no queda mucho de clase, así que los tengo que saludar y se va a cortar en cualquier momento. Si yo tengo el tolueno, explico esto y ya se corta. De nuevo, pueden entrar en orto, en meta o para respecto del metilo, pero este carbono tiene hibridación sp3 y este carbono del anillo sp2, o sea que hay un efecto inductivo de cesión de electrones por diferencia de hibridación sp3-sp2. Cuando el agente electrofílico entra en la posición orto, se forma una carga positiva en el carbono unido al metilo, y esto es un carbono terciario. Cuando entra en meta, en ninguna de las estructuras resonantes encontramos un carbocatión terciario, y cuando entra en para, encontramos en la segunda estructura un carbocatión terciario. Por lo tanto, frente al benceno, todos los toluenos o alquilbencenos están activados, porque al ceder electrones le conviene al agente electrofílico. Por lo tanto, el tolueno o los alquilbencenos son activantes del anillo, porque están dando electrones. Pero en orto y en para, como tengo un carbocatión terciario, el intermedio es de menor energía. Quiere decir que lo puedo trabajar con los alquilbencenos a menor temperatura. Entonces encontraría un gráfico de este tipo. Orto para orto y para, del alquilbenceno, menor energía que el meta y menor energía que el benceno. ¿Por qué? Porque en orto y para tengo carbocatión terciario y tengo el efecto inductivo de cesión de electrones al anillo, que no lo tiene el benceno. El benceno no tiene un efecto inductivo de cesión de electrones y no tiene un carbocatión terciario en las tres estructuras resonantes. En la posición meta va a ser más activante que el benceno frente a la SAE, porque a pesar que no tiene un carbocatión terciario igual que el benceno, tiene el efecto inductivo de cesión de electrones que el benceno no lo tiene. Entonces, el intermediario del benceno requiere mayor energía. Pero este es un activante de segunda clase, es el activante más débil. Y yo puedo, al nitrar un tolueno, así como el fenol, al nitrar un tolueno, voy a nitrar con nítrico y sulfúrico diluido porque son activantes, pero van a aparecer las posiciones orto, meta y para. Acá está. Pero podría usar 30 o 40 grados, 30 o 40 grados, 30 o 40 grados, y van a dar orto, meta y para. Y la posición meta en menor proporción, 10%, la para a 50%, porque tiene menor impedimento estérico, y la orto en un 40%. Es decir, va a entrar el agente electrofílico en las tres posiciones, porque las tres posiciones están activadas. Son activantes y tienen menor energía los intermediarios que el benceno. ¿Por qué? Por el efecto inductivo, le está dando electrones y el agente electrofílico busca electrones. Y en orto y para entra en mayor proporción porque tiene un carbocatión terciario. Pero es un activante débil de segunda clase porque no tiene electrones, o sea, no forma la cuarta estructura resonante como los de la primera clase. Entonces activa por diferencia de electronegatividad. Entonces, si vamos acá, cualquiera de estos son activantes ortoparadirigentes, porque forman una cuarta estructura al ceder electrones, porque tienen electrones para ceder, y esa estructura estabiliza el intermediario y permite que la SAE se realice en condiciones más suaves que el benceno. Y son ortoparadirigentes, o sea, el agente electrofílico entra en la posición orto, en la posición para. Y en la posición para, siempre en mayor proporción, porque por el impedimento estéreo. Pero el alquilbenceno, puede ser metilo o puede ser un grupo alquilo, es un activante débil, porque activa por diferencia de hibridación
también se utiliza sulfúrico y nítrico diluido. Si estos acá usan 30 grados, esto puede usar 40 grados, aunque dice 30 ahí, y orienta orto, meta y para. Siempre en la posición meta en menor porcentaje, porque no tengo el carbocatión terciario, y en la posición orto y para, que se forma el carbocatión terciario, en mayor porcentaje, pero un poco más en para por el impedimento estéreo. No sé si quedó claro esta parte o entendieron o no entendieron nada o entendieron cómo influye el sustituyente en el anillo, cómo hace que el anillo sea más activante para, o más fácil realizarle la SAE a ese sustituyente. O sea, y es débil porque no tiene electrones. No es lo mismo formar una cuarta estructura y estabilizar un intermediario que solamente darle electrones por efecto inductivo. ¿Se entendió o tienen alguna duda? La verdad que queda muy poco tiempo. De todos modos, el martes que viene voy a retomar el tema. ¿Les quedó claro o tienen alguna pregunta? Se entendió, profe. ¿Se entendió? Bueno, de todos modos, el martes empezamos de nuevo con esto. Y así terminamos con esto porque después vamos a tener que analizar, cuando ustedes tienen dos sustituyentes, cómo el agente electrofílico entra cuando tienen dos sustituyentes. ¿Sí? Bueno, entonces nos vemos el martes. Les pido disculpas que me olvidé de silenciar el molesto.